Hola, soy Jorge Quispe y en esta oportunidad te explicaré cuál es el significado del término there was y there were. Hablaremos de su concepto y su uso. En primer lugar hablaremos de qué significa there was y there were. Estos términos son formas verbales en tiempo pasado de there is y there are. Como ustedes recordarán, there is quiere decir hay y se utiliza para sustantivos singulares. There are también quiere decir hay, pero se conjuga con sustantivos plurales. Veamos los siguientes ejemplos. There was an apple on the table. Como ven acá, ya se ha convertido el término there is a tiempo pasado y usa there was. Habíamos dicho que tanto there is y there was se aplica con sustantivos singulares. Cuando se habla solo de un objeto, usamos there was. Pero cuando hablamos de dos o más objetos, usamos there were. Como vemos en el ejemplo de abajo. There were 4 coins in my purse. Había 4 monedas en mi monedero. Ahí se puede observar cómo hace la diferencia entre there is y there were. Y ambos significan, como ven, el término había, que radica de el término there is y there are en tiempo presente. Tenemos que hacer alusión también a los sustantivos incontables, aquellos que se declaran que son difíciles de contabilizar. Tenemos acá en los ejemplos love, conceptos como el amor, la esperanza, la igualdad, la equidad, son conceptos que no se pueden contabilizar. De igual forma, hablando de objetos tangibles, el arroz, los granos de azúcar, peor aún si están pulverizados. Si hablamos de la harina, por ejemplo, es difícil contabilizar cada partícula de harina que está presente, ¿no? Que podemos tocarla, podemos sentirla, pero es nada práctico contabilizarla. Por lo tanto, se declara que estos elementos son sustantivos incontables, ¿no? También tenemos aquellos elementos que podemos percibir con nuestros sentidos, pero que no podemos contabilizar. La música, las luces, los olores, el mismo aire, no se puede contabilizar. Hablemos también de los elementos líquidos. Cuando se habla del agua, cuando se habla de algún jugo, alguna bebida que podría tenerse, son sustantivos incontables. Tenemos que hacer mención también de la diferencia entre los sustantivos contables. Se diferencian por el artículo que usan, a o an. Estos dos términos que se ven abajo quieren decir o una o un. Pero cuando se utiliza a, es cuando el sustantivo empieza con consonante. Por ejemplo, a flower quiere decir una flor. A year quiere decir un año. Una flor, un año. Usamos el mismo término a para estos dos significados. Una y un. Y ahí tenemos muchos otros ejemplos de sustantivos que empiezan con consonante. Cualquier sustantivo que pueda contabilizarse y que empiece con consonante usa el artículo a. Cuando se utiliza el artículo an, an también podría significar un o una, pero se utiliza para los sustantivos que empiezan con vocal. Por ejemplo, an egg, un huevo, an orange, una naranja, un huevo, una naranja, an orange, an egg. Uno significa un
y el otro una. La traducción depende de el género de cada uno de los sustantivos, sea este femenino o masculino. Cuando el género de un sustantivo sea femenino, se traducirá como una. Y cuando sea masculino, se traducirá como un. Veamos algunos ejemplos de cómo construir oraciones en su forma afirmativa. La oración There were 4 people on the bench quiere decir había 4 personas sobre la banca. Usamos el término there were porque hablamos de más de 2 personas. Si hubiera una sola persona, hubiéramos usado there was. Pero al haber más de 2 personas, directamente usamos there were. En el siguiente ejemplo, there was a young man. Había un hombre joven. O también se traduce había un joven. El término joven, young, empieza con una semiconsonante. Y al no tratarse propiamente de una vocal, usamos el término a. A young. Recuerden que a se usa con todas las palabras que empiezan con consonante. ¿Cuándo se utiliza an? Pues cuando una palabra empieza con vocal, como se ve en el siguiente ejemplo. There was an old man. Había un anciano directamente. El término old empieza con vocal, por tanto usa an. Hablemos también de cómo estructurar oraciones en su forma negativa. There were not 2 carrots. No había 2 zanahorias. Ni una, ni 2, ni 3, ninguna. En la siguiente oración. There weren't 5 grapes. Tampoco había 5 uvas. Noten cómo ya he cambiado la forma de escritura de were not. Se ha contraído a weren't. Que para un fin práctico se contrae y es bastante usual tanto en la pronunciación como en la escritura. En el siguiente ejemplo, there was not a pineapple. No había una piña. Y en el último, there wasn't an onion. No había una cebolla. Noten también que there was not se contrae a there wasn't. También es una forma correcta de contraerla. Es bastante práctica usar la contracción más que su forma normal. Sin más que decir, pasamos a estudiar la estructura de las preguntas o de las oraciones en su forma interrogativa. Lo que pasa acá es que se invierte el uso de there was o there were. La inversa sería were there o was there. Were there para plurales, was there para singulares. Were there 3 rabbits? ¿Había 3 conejos? Es una pregunta que podría dar 2 tipos de respuestas, sí o no. Was there a carrot? ¿Había una zanahoria? También tiene 2 posibles respuestas, una afirmativa o una negativa. Was there an apple? Había una manzana, lo cual nos dará 2 respuestas conocidas. Ha sido un gusto explicarte esto y te invito a que veas nuestro sitio en internet, así como nuestro canal de YouTube, para que veas más contenido como esto y profundices estos temas. De esta manera te invito a que sigamos aprendiendo.